always catch up. So welcome to our session on connecting experiences of facilitating the WSF from Forum Connect. My name is Meena Menon. I'm a trade union activist and working president of a labor network called the Working People's Network Charter in India, a Working People's Charter. And I have been actively engaged in the social forum before in Mumbai in the 2004. And my colleagues in this project, Forum Connect, which we started recently, are Kinchi, Pierre, and Mike. So about Forum Connect. Forum Connect is a self-organized working group established to systematize information regarding the World Social Forum. And our objective is to improve outreach about the forum, especially in Asia and Africa, to understand its history and its relevance to our own experience. So our goal is to develop a body of knowledge through Forum Connect dialogue sessions. So mainly we don't do webinars, we do dialogue sessions, which will help people to better understand the social forum and to inform and expand the participation. So for those who are new here, I'm not sure whether there are new people, so we always give a little bit about the social forum in the beginning. So the World Social Forum is an international gathering of social movements, activists, which began in 2001 in Brazil as a counter dialogue to the World Economic Forum, which is held in January every year in Davos in Switzerland. It is a unique event where literally millions of people have participated over the years from all over the world. So, and its slogan, "Another world is possible," has become a very popular one. It has been the largest gathering of anti-globalization activists in the world in the past. Organizations, social movements have used this space to discuss, to strategize, to build campaigns and actions, and also to build networks to advance their work. The WSF, that is ongoing, the WSF recently organized its first virtual event recently because of the pandemic. And Forum Connect started before, a little while before that, and it continues to organize these dialogues. So this dialogue is part of the series that we are organizing on connecting experiences of facilitating the forum. And we have 4 speakers, 3 from Brazil and 1 from Italy. So the speakers are Aldelice Otalu, Mauri Cruz, and Celeste Vallesan from Brazil, and Jason Nardi from Italy. I will introduce the speakers as we go on. And a little bit about the way that we will conduct the entire exercise. Each speaker will have 5 minutes to begin with, so that we don't have just lectures. We have 5 minutes to place your experience, and then we will have another round where the first speaker will speak first and throw some questions based on what all the speakers have spoken already. I will come to that again, but 5 minutes first, and later after that, you will get another 3 minutes to respond to what all the speakers have said. We hope that you will focus on some of the questions that we have sent you. Some of you have already responded to those questions, and we hope that this conversation that we have today will result in something that is a learning based on dialogue that will happen between the speakers. And the participants are welcome to post their questions in the chat box, and we will pass the questions on to the speakers. I hope this is clear. If there are any questions, please put it in the chat box. Now we will start with Aldelice Otalu, who is a pedagogue, a popular educator. She was director of the Popular University Institute, UNIPOP, until May 2019, and a member of the executive coordination of the Brazilian Association of NGOs, that is EBON Nacional, from 2010 to 2014. Currently, she integrates the state coordination of Abang Para
and the regional coordination of the Eastern Amazon Forum. She has participated in mobilization and articulation of the Pan-Amazonia Social Forum since 2009. Over to you, Aldalise, 5 minutes. Sorry, but Pierre, ¿se podría dar siento. ¿Se podría hacer un resumen general de las introducciones, por favor, para tener en cuenta las orientaciones que se indicaron para empezar el proceso? Bien, ahora usted, Adalit, haga su primera presentación y después se van a hacer las preguntas, vamos a tener el diálogo. ¿Me pueden oír? Muy bien. ¿Me podéis oír? Adalis, ¿me puede oír? Sí, sí. Pues sí, entonces puede hacer ya su presentación. Entonces empiezo. Con 5 minutos. Muy bien. Bien. Bien, ¿me pueden oír? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Están me ouvindo? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puedes continuar, por favor. Muy bien. Bem, eu recebi o convite do Pierre. Bien, Pierre me mandó una invitación para participar en este foro. Y le pregunté si no podía preguntarse a otra persona para seguir acompañando al Foro Social Mundial, pero él me dijo que debido al Foro de Belén, a la gente le interesaría que yo participase. Y acepté ese reto. Acepté este reto porque el Foro Social Mundial quedó un poco parado. Yo me quedé lo dejé un poco de lado y me centré sobre todo en el Foro de Amazonas. Nuestra participación en el Foro de 2009 en la región de la Amazonia fue una de las mejores oportunidades para que la gente pudiera entender lo que es este espacio del foro y todo su potencial de movilizar y articular toda la diversidad de movimientos, luchas y procesos, involucrando toda la diversidad de la zona amazónica, brasileña y latinoamericana. Y se fomentaba esa conexión con diferentes redes, con diferentes movimientos de Brasil y del mundo, intentando intensificar los mecanismos que tenemos de articulación y que fueran más específicos, como por ejemplo en el caso del Foro Panamazónico. Y a partir del 2009 se vio un gran impulso y pudimos llevar ese impulso al Foro Social Mundial de Belén. Por tanto, allí llevamos una gran diversidad muy rica en movimientos, con diferentes 120 actividades con muchísimos indígenas, centenares y también diferentes comunidades de Brasil, quilombos, los movimientos de mujeres, los movimientos culturales, toda esta riqueza que es lo que hace el foro. Mientras tanto, después de esa efervescencia, volvimos a casa y parece que la cosa se enfría un poco. Ya no se siente un avanzar, un fortalecimiento de la sociedad civil en Brasil ni en el mundo. Es decir, el conseguir, el poner cortapisas a ese avance de ese modelo de desarrollo que es devastador, que es el que genera cada vez mayores desigualdades. Y eso hace que la extrema derecha empiece a ganar espacios. No conseguimos fortalecer las experiencias de izquierda y de centro izquierda en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Así que tenemos esos avances y esas crisis económicas sistémicas. Lo que hace de ellos es ir para atrás. Y nosotros aquí en la Amazonia, puesto que la Amazonia es esta fuente que da pie a codicia internacional que nos empuja a ese
enfrentamiento mayor. Y cada vez hay más resistencia y, por tanto, cada vez hay más confrontamiento y hay más violencia en contra de los defensores de los derechos humanos, de los pueblos originales. Se están cada vez asaltando más y tomando más nuestras riquezas. Por tanto, una construcción participativa mediante las visitas, y esas fueron las experiencias que nosotros tuvimos en la Amazonia, pero no solo en Brasil y en Belén, sino también en Capán, en Santarém, en Manaos. Hicimos una serie de actividades, de visitas, y también en Bolivia y en Tarapoto, en Perú. Y también hicimos un programa para Colombia que al final tuvo que hacer virtual. Pero hicimos una serie de rondas para ir construyendo procesos metodológicos y pedagógicos que pudieran dar protagonismo a los grupos más vulnerables, para que se fueran fortaleciendo. Entre ellos los pueblos indígenas, brasileños y de otros sitios, las mujeres, los campesinos, los jóvenes. Y este es un proceso que hemos ido haciendo posible. Y eso ha hecho que tuviéramos que creer, o que hemos tenido fe en ese espacio del Foro Social Mundial y el Foro de la Amazonia. Bien, esas eran las primeras preguntas que se hicieron. Y es importante tenerlas en cuenta porque la gente tiene que entender que el Foro Social Mundial es un evento y un proceso. Y en las ediciones de la Panamazonia, pese a sus fragilidades, se consiguió llegar a esta idea, a este concepto, de que a partir de una serie de desarrollos metodológicos y de visitas y de articularnos en los diferentes espacios, se ha conseguido eso, porque se hicieron visitas para conocer la realidad de todos aquellos espacios donde vamos a interferir. Fue como una invasión. Aquí en Belén había gente que tuvo eventos en 2 diferentes universidades, en la periferia. Fue casi una agresión, pero al mismo tiempo fue un evento único, inusitado. Así que podemos afirmar a día de hoy que la Amazonia, teniendo en cuenta la manera conflictiva con la cual se han tratado los movimientos sociales y teniendo en cuenta las fuerzas políticas de resistencia, los pueblos originarios, las comunidades quilombonas, todos estos movimientos han intentado entender, captar la importancia de nuestra región y buscar en el mundo todo un conjunto de aliados que pueda, dentro de esos espacios de articulación como el foro, generar un movimiento más amplio de construcción de un nuevo concepto de desarrollo que no esté basado en el capital, sino que esté basado en satisfacer las necesidades de los seres humanos. Lo que me gusta más del foro es esa posibilidad que nos brinda de alcanzar consensos entre personas, organizaciones, movimientos, estableciendo alianzas para defender los bienes comunes. Y hay que definir una serie de caminos que hay que ir trazando, que se pueden hacer posibles tener en cuenta las diferentes realidades de los diferentes grupos y territorios donde estamos. Por ejemplo, en el caso de la Pan-Amazonia, tenemos un diálogo entre andinos y no andinos, entre movimientos locales y movimientos internacionales, para discutir el contexto amazónico y el contexto pan-amazónico. Estamos alcanzando consensos, aunque sean a título provisional. Y todo eso es importante, son actividades importantes, porque las ideas cada vez van siendo más claras y van entrando más a fondo en
el entendimiento de qué es lo que conllevan ciertas situaciones y el impacto que tienen en la vida de la gente, la naturaleza, por ejemplo, cuando se queman tierras, cuando se contaminan los ríos con mercurio, todo el impacto que tiene el cambio climático, cómo afecta a la vida de las poblaciones todavía más vulnerables. Porque muchas veces lo que se consigue es que haya más diferencias y menos sostenibilidad alimentaria. Y la pandemia, la pandemia ha puesto todavía más de relieve esta situación. Y estos consensos que estamos construyendo nos permitirán tener nuevas herramientas para la lucha. Y tenemos que replantearnos estos espacios amplios. Y a partir de estos espacios amplios tenemos que llegar a orientaciones o indicaciones para que aquellos espacios menores, para que las luchas locales también tengan un valor, una importancia que se suma a esa lucha más amplia. Una de las preguntas, Pierre me preguntó, pero ¿cómo lo controlan? Bueno, no controlan, pero cómo hacen el acompañamiento, cómo siguen ese compromiso de las personas que están en estos espacios. Esos consensos, ¿cómo se alcanzan? ¿Con metas, con planes de acción? Nuestra reflexión es que el compromiso es primero a partir de las personas que participan y las instituciones que desarrollan los proyectos institucionales para intentar fortalecer las luchas, para intentar enfrentarse al modelo de desarrollo agroindustrial que es tan destructor, que solo sirve para acumular capital. En esos encuentros, en esos procesos, no se trata de definir metas ni acciones, ni tampoco tener un plan de trabajo. No, estos encuentros lo que permiten es tener debates sobre una serie de políticas y problemas a los que tienen que hacer frente los pueblos y las organizaciones. En nuestro caso se trata de los pueblos amazónicos y andinos. Y también hablamos de las formas de enfrentamiento que están construyendo día a día. También hablamos de las experiencias vividas que se analizan y se debaten en estos espacios y que después pueden indicar cuáles serán los caminos que tenemos que seguir para poder construir ese nuevo concepto de sociedad, que no se base en la necesidad del mercado, pero que se base en las necesidades de los seres humanos. Para ello, hay que resistir y hay que conquistar las políticas públicas. Nuestra tarea aquí es difundir, es diseminar, es socializar entre los pueblos indígenas y quilombolas la defensa de sus territorios, las consultas previas, para que puedan tener un instrumento legal en la mano, teniendo en cuenta un convenio, un instrumento legal de lucha. Y el protagonismo de estos pueblos les da la posibilidad de que sean autónomos, de que vayan adquiriendo seguridad ante los debates. Las organizaciones de la sociedad civil han contribuido al fomento de todos esos temas. Y ya para concluir, hay una serie de ejemplos de cómo el FOSPA, que fue una consecuencia del Foro Social Mundial, se mantiene y se va renovando. También tenemos la ANA, la Asociación Nacional de Agroecología, el AMA, la Asamblea Mundial para el Amazonas. Todo ello está movilizando personas y organizaciones, como hace poco que se hizo la llamada de la selva. Y todas estas iniciativas son eco de los debates que celebraron dentro del FOSPA y dentro del Foro Social Mundial. A ver, veamos. Y estos consensos que hemos ido construyendo
no tiene una única entidad de base, no se hace con una única entidad, no hay una estructura vertical, sino que son relaciones horizontales con la participación de la gente, pues la gente está comprometida o porque tiene las condiciones que le permiten participar. Somos todos y todas los que estamos haciendo un seguimiento a los procesos que iniciaron en estos eventos. Y poco a poco vamos estimulando para que se vaya ampliando, vayan dando frutos. Y en la articulación del FOSPA hemos conseguido entender y hemos conseguido aprender en los pueblos andinos que están mucho más sistematizados en cuanto a sus experiencias, pues nos ha permitido tener ese intercambio, un intercambio que ha sido muy rico. Nas articulações regionais também, né? Y también ha sido importante todas las articulaciones regionales. El grito de la selva, por ejemplo, todo eso fueron cosas que fueron protagonizadas por la Panamazonia. Os chamados Y también todo ello va de la mano de los cuidados globales de la defensa de la Amazonia. Todo eso tiene un gran eco. En el FOSPA, en Brasil, el año que viene estamos preparando un evento que se va a celebrar en Belén. No solo porque ahora tenemos un gobierno de izquierdas, porque también estamos dentro de la Amazonia y los conflictos más graves se dan aquí, en este estado. Y por tanto, podríamos tener ese impacto, esa llamada posterior en la política internacional. Podría tener eco en las organizaciones internacionales y eso nos daría más visibilidad. Bien, yo creo que era eso. Si ya no queda más tiempo. Muchas gracias, Adalys. Sí, hay muchas preguntas. Bien, hay demasiadas preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante el saber lo que hace FOSPA en Belém. En el foro, donde fue algo muy interesante, apasionante. Fue una experiencia muy nueva para todos los que estamos en el foro. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y también los retos que estáis encarando. Y es interesante saber qué está pasando ahora y qué es lo que tenéis previsto y cómo estáis trabajando con los diferentes movimientos. Muchas gracias. Ya le damos la palabra a Jason. Jason, no tengo... Así que no te puedo hacer una presentación muy larga. Jason trabaja con las economías transformadoras y ha estado en el foro europeo y en el proceso del foro social también desde el principio. Jason tiene la palabra durante 5 minutos. Thanks, Nina. Muchas gracias, Nina. Bien. Bien, yo vivo en Italia. Y durante muchos años he estado involucrado en el movimiento de comercio justo, finanzas éticas, economía solidaria, todas las alternativas de la economía extractiva del mercado, globalizada y capitalista. But in a very practical way. De manera muy práctica. Y he estado trabajando en el foro social o he estado involucrando en el foro social durante más de 20 años. Eso es mucho tiempo. Empezamos en Seattle. Quizás algunos de vosotros os acordaréis, en el 99, la Organización Mundial de Comercio, la OMC,
estaba allí. Entonces fue un poco el movimiento, el momento del nacimiento del el movimiento anti-globalización o altermundialista. Era un poco la idea de tener esa reunión global con todos estos movimientos que estaban resistiendo y luchando, poniendo freno al avance neoliberal, la economía neoliberal. Y también todos aquellos que intentaban construir otro mundo, otros mundos posibles, en plural, otros mundos posibles. Todo ello nació allí. Y recuerdo en Italia, en Padua, en el 2000, tuvimos un foro social mundial, así lo llamamos, para hacer la contrapartida de Davos. Y en aquel momento yo estaba trabajando con Unimundo One World. Era para hacer networking, establecer redes de intercambio de información entre diferentes organizaciones de todo el mundo, y participamos también en Porto Alegre. Es un poco el símbolo de presupuestos participatorios, de democracia participatoria y una relación diferente entre movimientos sociales, ciudadanos, instituciones y gobiernos. Han pasado ya varios años y el foro social ha ido siendo cada vez más global. Un año después organizamos el Foro Social Europeo en Florencia. Fue un gran éxito, inesperado, al igual que pasó con Porto Alegre al principio, y generó muchas alianzas, establecimiento de redes entre los movimientos en muchos diferentes niveles. Y mucha gente joven se vio más concienciada y se involucró más activa en sus diferentes territorios. Bien, lo que yo quiera ver ahora, sí que me queda poquito tiempo, son dos aspectos. Teniendo en cuenta lo que ha dicho Adalys. En primer lugar, hoy estamos en un contexto totalmente diferente del que teníamos hace 10 años. Por tanto, no podemos plantearnos el Foro Social Mundial de la misma manera. Antes era un espacio de encuentro para que la gente fuera convergiendo. Yo creo que a día de hoy necesitamos algo mucho más sofisticado, por decirlo de alguna manera. Necesitamos un espacio que no sea solo un lugar donde nos podemos reconocer mutuamente, movilizarnos, conectar, compartir ideas, objetivos políticos, sino que necesitamos un espacio que nos haga sentirnos parte de un movimiento global de movimientos y que nos permita compartir nuestros recursos y multiplicar lo que estamos haciendo en muchos lugares diferentes. Sea un proceso mucho más creativo, que vincule activistas globales y locales, que los una y que permita una fertilización cruzada de los diferentes campos de acción. O sea que tenemos que tener el modo de resistencia y el modo de construcción. Porque ese ha sido un poco el punto flaco del foro. Porque teóricamente siempre ha sido otro mundo es posible, pero ha funcionado sobre todo en relación a o siguiendo las dinámicas de la antigua política, de la antigua izquierda. Y hemos visto que esta manera de trabajar ya no es eficiente. Tenemos que crear foros diferentes donde la representación no sea la única manera en la cual interactuamos.
sino que sean espacios de facilitación mutua. Este es un proceso de aprendizaje. Tenemos que contar con más espacios, como el que hemos creado aquí en Forum Connect, para poder pensar, para poder reflexionar sobre cómo podemos construir una metodología que nos permita avanzar de un foro a otro y que podamos aprender también de manera mutua. Se trata de no inventar la rueda una y otra vez, empezando de cero cada vez que organizamos. Y lo digo desde mi perspectiva de organizador, porque en los últimos años me he centrado en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Y lo que queremos es reunir todos esos movimientos, intentando no solo imaginar, pero intentando construir ese otro mundo posible. Y es mucho más complejo de lo que me pensaba. Aunque tenemos valores comunes, muchas de las organizaciones y de las redes se conocen entre sí, pero encontrar la fórmula correcta para poder compartir responsabilidades y para poder ver cómo podemos construir estos procesos de manera facilitadora. Es decir, que no se haga de manera concentrada, pero que se haga de manera descentralizada y que se permita la participación a todos los niveles. Pero eso es una tarea muy compleja. Requiere mucho tiempo. Y el poder conectarnos, como la herramienta que tenemos ahora, conectarnos a distancia, por un lado puede facilitar las cosas, pero por otra puede complicar las cosas. Antes, para el foro social, la gente tenía que viajar al otro lado del mundo para poder reunirse físicamente en un espacio único, pero entonces también eso ofrecía la dimensión humana, el contacto humano. Ahora tenemos que hacerlo a través de la tecnología. No estamos acostumbrados a ello todavía no tenemos suficiente experiencia para replicar ese contacto humano, que yo no creo que sea posible al final. Así que necesitamos un poquito de ambas maneras. Es decir, tenemos que mejorar el uso correcto de estas herramientas y también tenemos que replantearnos cómo nos reunimos. Bien, muchas gracias. Bien, y continuemos con este diálogo. Nina, muchas gracias por ceñirte al tiempo adjudicado. Has planteado una serie de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de hacer más para cambiar la manera en la cual nos reunimos. Y hay cosas que van a cambiar, otras que no cambiarán. Así que muchísimas gracias. Espero que los otros oradores también hagan hincapié cuando tengamos que abordar estos temas. Ahora, Mauri, no sé si está aquí, el tercer orador. Mauri, ¿estás aquí? Dijo que estaba intentándolo, pero no sabemos. No sé, está intentando conectarse. Saleche ha estado con el Foro Social desde el principio. Ha estado también en el Consejo Internacional del Foro Social. En aquella época era representante del Instituto Paulo Freire y ahora está con Claxo, el Consejo Latinoamericano de Alianzas Sociales. Quizás nos puedas hablar un poquito más de ti misma porque los datos que teníamos sobre ti eran muy breves. O sea que 5 minutos. Muchas gracias, Mina, por la presentación y por la
oportunidad que me dais con esta invitación. Este espacio Forum Connect es muy importante en un momento en el que estamos tropezando con muchas dificultades a la hora de reunirnos personalmente, físicamente. Por tanto, podemos tener aquí un gran espacio de movilización y que puede brindar oportunidades de diálogo y de debate para abordar cuestiones que a veces necesitan que abordemos con mayor profundidad. Vengo del Consejo Internacional y del Foro Social Mundial y allí a veces no podemos entrar en profundidad para abordar estos temas. Yo he participado en el FSM desde su inicio y también estuve en el foro en la India. Muy importante ese proceso, el proceso que se llevó a cabo en la India en el 2003-2004 con la realización del evento de 2004. Tenemos un marco de mudanza para poder entender las culturas para los que participan y para los que organizan los foros sociales mundiales. Quisiera volver un poco ahora al principio, al 2000, cuando se organizó el grupo para tener el primer foro social mundial, que se llevó a cabo en Porto Alegre. Y eso fue un contrapunto al Foro Económico de Davos. Era para darle ese contrapunto al G8, los 8 países que tienen el dominio del sector económico y el dominio y la explotación de nuestro mundo y nuestro planeta. Pero también lo que queríamos era desarrollar conceptos de desarrollo sostenible y tener en cuenta la dimensión humana. Se llevaron a cabo 3 foros en Porto Alegre en los 3 primeros años, 2001, 2002, 2003. Y yo participé también y sigo participando en la organización del Foro Mundial de Educación, que empezó con una propuesta ligeramente diferente al Foro Social Mundial. En el mismo no hubo participación de partidos, ni gobierno, ni empresas. Pero en el Foro Mundial de Educación sí que participaron los gobiernos, los ministerios de educación, los departamentos de educación, también participaron en la organización del Foro de Educación Mundial. Eran parte también del grupo. Después se cambió la situación y hoy en día el Foro Mundial de Educación ya no es mixto, ya no es conjunto. Ahora está bajo la responsabilidad y organización de las organizaciones sociales del mundo de la educación, movimientos y redes del mundo de la educación. El marco del primer Foro Social Mundial en Porto Alegre se vio urgido de tener en cuenta la presión de movimientos y organizaciones internacionales para crear ese espacio de diálogo y de facilitación y de organización. Y eso fue lo que llevó al Consejo Internacional. Es decir, el Consejo Internacional surge fruto de la presión que las organizaciones internacionales y los movimientos y redes internacionales ejercen en la celebración de ese primer encuentro de Porto Alegre. Fue algo bastante importante y necesario. Era sumamente necesario que el proceso fuera adquiriendo cuerpo, fuera adquiriendo magnitud, escala. Porque incluso el primer grupo de organización del Foro Social Mundial se vio sorprendido al ver la participación mundial que hubo en Porto Alegre. Y para ello, esa diversidad tenía que contar con un espacio de mayor importancia y de mayor influencia dentro del Foro Social Mundial. Y por ello se creó el Consejo Internacional.
Como han dicho Odalis y Jason en sus presentaciones, hubo una serie de momentos diferentes que se fueron viviendo en el Foro Social Mundial. Por ello, en cada proceso, bien sea el de la India o en África o en los diferentes lugares de África, o en Canadá o en América Latina también, incluyendo el foro. Los que se hicieron aquí. Adalis va a hablar más a fondo de los foros regionales, el FOSPA y el Foro Social de Belén. Y Adalis también participó en ABONG. Así que Belén, al igual que India, fueron marcos muy importantes, no solo para tener en cuenta la dimensión cultural, sino para tener en cuenta también la dimensión medioambiental. Tanto la India como Belén pusieron de manera clara de relieve la realidad del planeta. Territorial y da organización global dos Y povos. también eso requería que hubiera una organización territorial y global de los pueblos, porque se veía claramente la devastación causada por el sistema capitalista, cómo ha devastado el planeta. Y también se le dio la dimensión humana, ambiental, social y cultural, y todas las consecuencias que se sufren debido a las decisiones que toma el G8 en el Foro Mundial de Davos, decisiones que toman cada año cuando se reúnen. Y las consecuencias que tienen lo que ellos llaman, entre comillas, desarrollo global, que se centra solo en los aspectos económicos, comerciales y no se centra casi nada en los aspectos culturales, ambientales, sociales y humanos y el impacto que tiene para los seres humanos. Por ello, el Foro Social Mundial, desde mi perspectiva, y desde la perspectiva de las dos organizaciones con las cuales he trabajado, el Instituto Paulo Freire y el Claxo, y también desde el punto de vista de todas las redes en las cuales estoy involucrada, pues la perspectiva es la misma que la que teníamos al principio, no ha cambiado. Todavía tiene la misma importancia el foro que tenía en el 2000. Es un espacio de intercambio de experiencias, es un espacio de construcción, es un lugar donde se pueden organizar y se pueden planificar acciones globales para actuar. Es decir, es un espacio en el cual las organizaciones y movimientos se encuentran y organizan de manera conjunta acciones globales o también acciones locales. Y todo va desde las pequeñas más pequeñas a las más grandes. Y todas tienen la misma importancia porque es un espacio horizontal, no es un espacio vertical. Y eso se tiene que mantener así, tiene que ser este tipo de lugar. Tanto por parte del Consejo Internacional como en todo el proceso y todos los eventos, tiene que seguir siendo un lugar en el cual las personas respeten las diferencias mutuas, un lugar en el cual la diversidad de cada pueblo, de cada país, de cada territorio esté allí, tenga cabida y tenga ese espacio de respeto. Tiene que seguir siendo un lugar en el cual la democracia y los logros de la política social y económica y medioambiental y humana, todos esos logros se puedan ir fortaleciendo, basándose en las acciones locales y también las acciones globales o propuestas de acciones globales. ¿Por qué estoy abordando este tema? Porque todos los foros nacionales, regionales, temáticos, a partir de 2001, en todos esos foros surgió esa importancia y esa necesidad de tener un lugar para organizarse, un lugar de democracia, un lugar de participación horizontal. Esses avanços permite que, se no processo anual ou bianual em que ele foi realizado, não houve possibilidade de Permite que haya un proceso anual
de ações mais globais e mais locais, foi possível con diferentes organizaciones temáticas locales, globales, y se pudo construir o se pudieron construir los diferentes foros temáticos locales y nacionales. Aquí en Brasil se celebraron muchos foros temáticos. Por ejemplo, tuvimos 2 foros brasileños que se llevaron a cabo para que Brasil se pudiera centrar y se pudiera organizar abordando sus temas, sus dificultades propias. Y se construyó un tejido de organizaciones, movimientos y redes que pasó por el Consejo Internacional y por el proceso, y a través del Consejo y los procesos del Foro Social Mundial se fue fortaleciendo mucho. Por ello, aquí en Brasil, el Foro Social Mundial sigue estando muy vivo. Estoy de acuerdo con lo que decía Annalise y Jason, que efectivamente es necesario que los cambios que se van dando, que hemos visto en el transcurso de esos 20 años de historia del Foro Social Mundial, puedan ser fruto de reflexión. Que la gente pueda abrirse, tener en cuenta el sufrimiento humano mundial que tenemos con la pandemia. Llevamos ya casi 2 años de pandemia y todo eso nos tiene que enseñar, o estamos en el segundo año de pandemia, y eso nos tiene que enseñar que tenemos que actuar de manera más constante, de manera más robusta, y que las acciones que emprendamos tienen que hacer o tienen que acompañar, tienen que conseguir cambios en el planeta. Tenemos la pandemia que nos lleva a cambiar la manera de hacer las cosas, pero nuestro planeta también, de manera vertiginosa, nuestro planeta está avanzando hacia una degradación y una devastación de nuestra naturaleza. Por tanto, tenemos que leer, escuchar y entender. Y eso es lo que hace el espacio del Foro Social Mundial y por eso es tan importante. Es tan importante ahora como en el 2001 y será todavía más importante a partir de ahora para poder rebasar también los problemas internos. Porque en realidad lo que tenemos más problemas internos ahora, debido a la participación de diferentes organizaciones y personas, en especial dentro del Consejo Internacional. Por ello, es necesario que las personas que participen tengan que actuar con un poquito más de justicia social y con más humanidad. Los participantes tienen que ser más condescendientes, tienen que actuar con mayor respeto, con más compromiso hacia el otro y también tienen que abrir los ojos. Tienen que abrir los ojos para entender que el planeta Tierra o que la situación del planeta no es la misma en cada lugar. Son situaciones diferentes, los pueblos son diferentes, las culturas son diferentes, pero estamos todos unidos en grandes acciones que normalmente pasan por la defensa, por la conquista y por la continuidad de la lucha por los derechos humanos, los derechos fundamentales que son los que ha pactado la humanidad. Y lo que no se puede conseguir, o aquello que no es algo que es dimensión solo humana, sino que no tiene en cuenta esa dimensión y no comulga, no sintoniza, no comparte lo que quiere el Foro Social Mundial, tiene que ser rechazado de manera clara y se tiene que combatir. Muchas gracias. Obrigada, Salete. Mina? Hello? Oi, Leche, I think you muted yourself by mistake. No, I think she was.
Pienso que terminó. Me doy cuenta que ella realizó. Muchísimas gracias de compartir, porque puedes hablar de nuevo o más tarde algunos puntos importantes de lo que hemos visto, porque la traducción también es algo confuso, pero interesante. Seguramente hay problemas, pero ahora quiero hablar que hay unos tipos de problemas en el diálogo, porque el primer hablante de lo que ha dicho, no sé si puedes responder entre los dos hablantes, y debatieron y responder aquellas preguntas de lo que dijeron y luego analizar nuevamente de ese debate. En primer lugar, tenemos dos puntos. Annelies. Aldalice, cadê você? Annelies, es para usted. Pode falar, Aldalice. Where is Aldalice? Aldalice, cadê você? Você pode falar agora, responder, comentar o que Salete, Jason I don't see disseram? Aldalice. No veo a Annelies. Eu vejo ela, mas não sei. Where is Aldalice? Has she been disconnected? Puede ser que Annelies esté desconectada. Here, Aldalice, you- Aldalice, estoy intentando de preguntarla. Annelice, I think let the Portuguese yo pienso translator que hay algún traductor portugués que pueda entender a Annelies. Oh. Here? Pierre, Yes, I'm trying, but I've sí, estoy intentando, pero Aldalice. no puedo verla. Annelies, Aldalice. Fala, Annelice. por favor. No. She's not. Call her on the phone. Llámala Eu não estou por vendo o microfone celular. dela. Select. Selecciónala. Alda, eu não estou vendo o microfone dela. Acho que ela saiu agora. Oh, Deve she's deve disconnected tentar then. voltar. É. Talvez Creo que no comece com está. Jason. Alô, Aldalice, estamos tratando Jason, de dizer para você is there anything that you would like to ¿Hay alguien que le gustaría response to the other two responder a otros debatistas? Bueno, creo que es la mejor idea para presentar. As soon as Pierre mutes his microphone. Okay. Tan pronto posible va a conectarse. Bueno, yo pienso que hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas que hablar. Un lado, sobre las crisis de pandemia, de lo que podemos analizar. Así que es un poco confuso en cuál podemos construir juntos en sentido de crisis climática que se está
que está sucediendo y varias crisis que está impactando a todos. Es impresionante, pero está afectando a todos. En ciertos casos, podemos pensar y responder que en general pero tenemos que necesitar esa respuesta en lo consciente, en los temas más típicos que necesitan atención específica. No todos van a hablar todos los días el mismo tema, e intentar resolver. Si podemos ir juntos tan pronto, así como en 2003, que se hablaba también sobre la guerra en Irak, había como una respuesta en una voz de persona que hablaba varios puntos, pero debe haber una voz que debe responder inmediatamente. En este momento, la generación más joven está perjudicando, pero tenemos esa propuesta de resolucionar, ¿no?, juntos, porque eso vino desde los movimientos, más tempranos, pero así de lo que podemos ver en puntos respectivos y espacios políticos de la generación. Y las personas quienes están en peligro es las personas del futuro, ¿no?, ya que hay demasiadas diferencias de lo que hubo antes. Yo pienso que hay puntos importantes que en la lista se menciona también. Hay importancia de la Amazonía también, que debemos pensar, ¿no?, y afecta a nivel mundial. También tenemos que pensar sobre el poder de los puntos importantes. Tanto tenemos que enfocarnos en la organización y en lo político, espacio político y las indiferencias que hay. Dando una presentación facilitadora, porque esa es nuestra definición. Una de las cosas que puedo mencionar en teoría, en forma de que hay muchos temas de espacios. Hay muchos espacios de esos temas que debemos estar organizados. Tenemos que contar a un representante que llegue a ser diferente, que tenga pensamientos diferentes. Los participantes tienen diferentes ideas que realmente que pueden cambiar y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Tanto la responsabilidad política como financiera política. Y en esos puntos tenemos que recibir algunas contribuciones que estén vinculadas en ella. Yo pienso que tenemos que trabajar con la naturaleza, dando oportunidades y definiciones en ello. Y seguramente quizás 20 años después
pueda haber un poco de diferencia, un poco de cambio, si hacemos una manera más organizada. Jason. Thank you, Jason. Você pode Sí, sintetizar? gracias. ¿Puede sintetizar lo que dijo Jason, por favor? Porque você não recebeu tradução, Aldalice. ¿No tuviste la traducción? Ah, No. bom. Ele disse Bueno. sim. Yes, Mina. Sí, Mina. No, Aldalice says that she did not receive translation from what- Annalise dice que ella no ha recibido traducción. Você clicou no mundinho que tem de tradução lá embaixo? Alda, ¿hiciste clic en el mundo, en el globo terráqueo que está abajo, en la parte inferior de la pantalla? É como globo. Qual? Esse tem Globo. Es un globo. Esse parece globo. É globo. Es un globo terrestre, un globo terráqueo. Mas pode resumir para ela, Pierre. Si puedes resumir para ella, por favor, Pierre. Sí, Jason dijo que debería unir fuerzas con la nueva generación, que sabe que su futuro está en peligro, que lo que se dijo de Amazonia es muy importante y él ve dos problemas. El problema del poder dentro de los movimientos, que es la definición de los espacios, de los procesos, y tenemos que separar la representación y la facilitación. También que los participantes, si todos tendríamos que aportar para los recursos del proceso según nuestras posibilidades. Deberíamos compartir responsabilidades más que es el caso en este momento. Y debemos dar un salto en los temas de organización, en la calidad, en la separación y facilitación y representación. Posso falar? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Eu acho que Creo Salete colocou questões muito que Salete importantes planteó temas muy importantes sobre la caracterización de los distintos procesos que vienen ocurriendo desde el principio hasta hoy. Es una realidad. Estas crisis internas en estos colectivos que se van construyendo, o sea, en términos de la comprensión de lo que significa el protagonismo, la autonomía, el respeto, digamos, a las visiones o a las miradas culturales e interculturales que se hacen evidentes en estos movimientos. Hemos buscado convenir, este es un ejercicio, Herculio, es realmente oír al otro, escuchar al otro para entender qué es lo que lo mueve, qué es lo que mueve a que tenga aquella actitud para crear aquella situación. En esta década hemos enfrentado más que en otras la violencia y el desarmamento de las políticas ambientales, especialmente. Esto no permite, al mismo tiempo que es una situación caótica, crea una oportunidad que muchas organizaciones que actúan en Amazonia están tratando de crear posibilidades para que los pueblos originarios sean protagonistas de esa reconstrucción, de esa reacción y resistencia, que no sean tutelados por organizaciones que van a defenderlos, pero sí junto con ellos deben crear esos parámetros. Por ejemplo, el Foro de Amazonia Oriental, que es una organización que congrega más de 250 entidades de la región amazónica brasileña, de la parte de Amazonia Oriental, ha buscado
encontrar acciones a partir desde sus entidades que permitan, sean las comunidades quilombolas, como hubo un proyecto durante 4 años llamado IGOFE, con 80 liderazgos jóvenes. Tenemos que invertir en los jóvenes. El proyecto actual, Maindagua, es con mujeres guerreras de las tribus Mundurucú y de Guayayaras en Marañón. Las mujeres de las dos aldeas o dos etnias tienen un protagonismo impresionante en términos de aprendizaje, de manejo de instrumentos, de control, de la defensa de su territorio, de tener voz dentro de su aldea, que las respeten, que son respetadas, y muchas de ellas buscan en la academia para fortalecerse en sus diálogos y el intercambio que también hemos tenido con Europa y algunas entidades que nos vienen apoyando para que sean las voceras de la realidad que enfrentan. Y la juventud de esas aldeas, de esos grupos étnicos, también están teniendo ese protagonismo. En el caso de los quilombolas, muchos buscaron la universidad para discutir, debatir frente a frente. Algunos asumieron otros cargos para fortalecer a la comunidad en sus recursos naturales de preservación, de permanencia en la comunidad, porque todos se van hacia la ciudad a buscar para estudiar, para buscar oportunidades, y se abandona el área rural. Entonces son invadidos, sus liderazgos son asesinados y se van exterminando. En el caso del gobierno actual, es peor porque además de desarmar los apoyos, derrumbar a los apoyos legales de las comunidades que tenían esas comunidades, no facilitan el control de la violencia, de la invasión por las compañías de minería, por la deforestación, por el no reconocimiento de las consultas previas. Entonces tenemos la polución, la contaminación de los ríos y muchos otros problemas. El foro ha traído hacia adentro del debate esos temas que se pueden dialogar para que todos entiendan que la Amazonia no es solamente los recursos. Además de los recursos, son los pueblos y sus conocimientos tradicionales. Son los recursos y los pueblos. Entonces, hay muchos estudios en la academia y las cuotas que han permitido que muchos quilombolas y otros indígenas a entrar en la academia para adquirir más conocimientos y ayudarlos a comprender la realidad que viven hoy. Pero también existe un control, una persecución. Por ejemplo, hay una indígena, Alessandra Mururucu, que tiene un rol protagónico muy importante, incluso en Alemania, pudo decir qué es lo que las empresas alemanas están haciendo en su territorio, en Amazonia. Entonces, no sirve hacer paseatas en defensa de la Amazonia y sus empresas nos están destruyendo allá. Entonces, lo que queremos es que ustedes nos apoyen para que ellos dejen de destruir nuestra región. Entonces, ese diálogo de alguien que está viviendo esto, vivenciando eso, alguien que es de la tierra, es algo increíble, pero Alessandra está bajo amenaza de muerte. Ya se desplazó hacia 3 lugares distintos, porque hacia donde lleva a sus hijos sufre persecución, intentos de asesinato. Es muy difícil. Es muy difícil callarse ante todo eso. Y estos temas están llegando a los foros, principalmente en la Panamazonia, por ejemplo. No es solo acá, también en Bolivia, en Ecuador, en Perú, también en Colombia. Tenemos que encontrar las identidades de nuestras luchas, construir a partir de esas identidades
un plan estructurado de acción o un norte, algo que nos pueda guiar desde la sumatoria del sumatorio de las experiencias localizadas, llegar al nacional y llegar a lo internacional. Una de las cosas que del foro de Perú puede ser diálogo entre lo amazónico y no amazónico, andino y no andino. La organización, las organizaciones indígenas, para que tuviesen voz y pudieran intervenir en la conducción metodológica y de los debates de las mesas, para justamente traer todos estos informes. Lo que innovó en el foro de Perú, pasaron a visitar todos los espacios que visitaron el foro, que el foro había visitado, perdón, los indicativos, los resúmenes, las conclusiones. Y después dijeron y sistematizaron eso, o sea, fueron hacia todos los países panamazónicos y los sistematizaron, los organizaron. Organizaron visitas en el territorio para que las personas pudieran convivir con las comunidades que existían allí. Esa discusión, bueno, desde allí surgió el rol protagónico de las mujeres, que fue fantástico en ese foro, de los indígenas, de la discusión sobre el aborto, sobre los estados nacionales, la participación de la mujer en la política, tener vez y tener voz en las aldeas, fue de una gran riqueza. Y otra herencia de ese proceso es la Asamblea Mundial de Amazonia, AMA, que a través de una de las organizaciones que está dentro del AMA, llegó al grito de la selva, que se produjo mucho material didáctico, películas, videos, mostrando una realidad a todos, o sea, para que la gente que llegaba allí pudiera saber qué es lo que pasaba. Creo que fue una innovación muy importante, porque todo eso nos hace asumir un compromiso con esa lucha y con esa realidad, y eso es lo que creo que es importante en ese espacio del foro. Pero creo que es importante también en ese espacio que se puede identificar distintos procesos que no tenemos. Ok, el grupo LGBTI, por ejemplo, el grupo de mujeres negras. Yo pienso que este aspecto hay que tenerlo en cuenta y hay que mirar a la Amazonia con cariño. Y para los que van a llevar a cabo el FOSPA aquí en Belén. Y ha empezado también el foro internacional, el Comité Internacional del FOSPA, y están discutiendo todo eso. Mañana ya sabremos si se ha aprobado o no. Todos, Ecuador, Belén en Brasil y otra región, hay que ver si se van a estar en la Panamazonia o no, pero hay que ver las condiciones objetivas locales, condiciones políticas, para que este foro pueda ser un foro que sirva para la lucha en defensa de la Amazonía. Muy bien. Muchas gracias, Adalys. Muchas gracias. I think that Aldalisa has also raised the very important issue of how the struggles can be supported in the space of the forum, how it can be an important space, which also leads to the question of whether
the forum will make sense at all if it cannot support or create a space for the struggles to develop further without a space for the social movements, where the social movements feel that it is useful to be there because it will help them. So when I say social movements, it also includes the kind of alternative building that Jason was talking about. And I think that seems to be a very good question. Is this a space? Bien, entonces hay que saber si en este espacio nos podemos sentir cómodos, si podemos tener una mejor solidaridad, si puede haber más movimientos sociales y qué es lo que puede hacer el foro, qué es lo que podemos hacer en el pasado y de cara al futuro. Quizás Salete también lo podría abordar. Saleche. Gracias, Mina. Isso. Bien, ¿estás oyendo la traducción y la interpretación? Sí, bien. Bien, hay que ponerse en el canal portugués. Mina, é muito bom te ver aqui. Muy bien. Estar aquí es una pena no poder darte un abrazo bien fuerte, pero me encanta poder verte aquí, Mina, aunque no podamos abrazarnos. Y Aldalí también, lo que dices tú es brillante, como siempre. Energía y corazón en esta lucha. Son dos mujeres. Son dos mujeres que admiro mucho. Y ha representado una fuerza muy grande en los foros, cuando los foros se llevaron a cabo, tanto en la India como en Belén. Son dos mujeres que admiro mucho dentro del Foro Social Mundial y que también las respeto mucho por su fortaleza y por su sabiduría y por su manera de actuar y tratar las cosas. Y Jason también, efectivamente. Ahí está. Hemos trabajado juntos con Jason durante cierto tiempo y esas construcciones que está haciendo son muy importantes. Lo que está haciendo es muy importante, es muy provocador. Es una pena que no todos los que están dentro de este espacio y en especial el Consejo Internacional no lo tengan tan claro. Y también lo mismo en cuanto a Pierre, en cuanto a todo lo que está haciendo Pierre. Creo que todos tenemos grandes aciertos y otros que no son tan grandes. Y por ello, a mi ver, el foro social sigue siendo tan importante como lo era en el 2000 o tendrá que ser todavía más importante, porque las personas somos los que tenemos que aprender. Las personas que tienen que ver que la posibilidad no es solo de enseñar, sino también de aprender. Es esa apertura que es fundamental. Por tanto, quisiera volver a retomar algunos puntos del Foro Social Mundial. Uno de ellos, y desde mi perspectiva, es un punto que tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que sopesar con mucho celo, es el formato. Cada vez adquiere más importancia el tener un formato presencial en los diferentes lugares, pero también ha adquirido una dimensión adicional. Así que si conseguimos trabajar con una metodología más dinámica y más abierta, podemos seguir trabajando con la dimensión virtual. Por tanto, a mi ver, tenemos un proceso de foro social mundial que tiene dos formatos, el formato presencial y el formato virtual. Y ante este momento nuevo, la comunicación ahora adquiere todavía una mayor importancia. Por tanto, allí incluyo la comunicación social,
en las organizaciones, redes y movimientos, y también hay que tener en cuenta la comunicación comercial, porque necesitamos también entenderla, dominarla y utilizarla para que lo que pasa en el Foro Social Mundial esté allí también. Y también tenemos que desarrollar cada vez más nuestra propia comunicación. Y cuando hablo de comunicación, estoy hablando de canales de comunicación, de tecnologías de comunicación y también de política de comunicación. Y de toda la concepción, lo que significa este proceso y este mundo de comunicación dentro del Foro Social Mundial y también dentro de la sociedad, porque si no seguimos hablando solo para el planeta, para el mundo fuera del Foro Social Mundial, y eso lo tenemos que superar. Por tanto, de la mano de la comunicación hay que tener en cuenta el tema de la sostenibilidad. Es algo que ya ha mencionado Jason, nuestra sostenibilidad financiera, además de la sostenibilidad de otros recursos que pueden venir de nuestras organizaciones, de las personas involucradas, de los que participan en el Foro Social Mundial. También hay que tener en cuenta la sostenibilidad financiera del proceso. Algunos foros temáticos ya cuentan con cierta experiencia, ya tienen algunos aprendizajes que podríamos compartir. Y en resumidas cuentas, tenemos que intentar solucionar las cuestiones que monopolizan las reuniones y las acciones del Consejo Internacional, pero sin imposición. La gente tiene que ser más generosa, más tolerante, tiene que haber menos imposición. No es cierto que el mundo de la academia tenga siempre toda la verdad en la mano. No lo podemos afirmar. Tampoco podemos afirmar que solo los que vienen del mundo de la vivencia, del cotidiano social, son los que tienen la verdad en la mano. Tampoco es así. Por tanto, hay que llegar a ese punto de unión. Y para ello hay que construir una verdad que sea más generosa para poder continuar. Así que tenemos que ir más allá de la dicotomía del consenso, porque si no llegamos a consenso, tampoco tenemos que paralizarnos. Tenemos que saber qué es lo que podemos crear. Tenemos que poder crear cosas nuevas. Somos capaces de crear cosas nuevas. Si la carta de principios es un punto débil, que lo que hace es poner cortapisas a las energías del Consejo Internacional, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los aspectos en los que no hay compromiso común? ¿Dónde están esos problemas? Ahí es donde hay que mirar buscando más compromisos. Y si el Foro Social Mundial quiere convertirse en un actor mundial, y hablando ahora francamente, necesita que las personas que participan en el proceso de construcción sean más generosos, tengan una actitud más generosa, con mayor compromiso, con mayor respeto y con menos individualidad. Es eso. Gracias, Melissa. Es grandioso escucharte. Hay algunos puntos que tenemos que tener un contacto humano en el foro, porque así como existen otros foros, si no hacemos esto, no podemos contactarnos así como activistas. Así como hay momentos específicos para hablar sobre espacios temáticos, también tenemos que averiguar. Debemos más debatir, tomar decisiones y algunos consensos. Yo pienso que es una buena idea que se puede intervenir en este debate, porque es importante
averiguar más cosas que se relaten en este espacio temático. Y debemos enfocarnos en eso. ¿Hay alguien que le gustaría hablar de este tema? Porque tenemos más tiempo para poder hablar más tiempo. Así como otros pueden tener esa oportunidad. Jason también puede hablar algunos minutos. Sí, yo pienso que la experiencia en el segundo foro en México nos pueda permitir intentar, no sé cómo podríamos definir al comienzo, podríamos intentar en realizar un debate más activo, ¿no? Como un proceso, porque sería importante intercambiar algunos lugares el próximo mes, tanto en un espacio temático entre esos foros, para poder analizarlo desde ahora y así podamos continuar y debatir con más fuerza. Y también queremos que alguien más pueda comunicarnos para que así no haya malentendidos, ¿no?, en la comunicación, para que podamos tomar más en serio y traer más conocimientos en el siguiente foro. Tenemos que centralizar globalmente en esa reunión. Yo pienso que el Foro Social Mundial debe extenderse más en unos más años, para que así podamos ayudarles. Porque pienso que va a ser un poco más difícil. Quizás hay personas que disgustarán, por eso que hay que participar más, para que podamos permitir hablar más temas, tanto a nivel de territorios o también de orígenes y algunos grupos temáticos, para mantener así continuo el proceso y hacer algunas interacciones. Pero juntos en esto podemos mejorar la comunicación con todos los participantes, de diferentes países, y así funcionaría, ¿no?, en esta controversia, tanto en Nepal, en Colombia, en Estados Unidos, en Sudáfrica y en otros países, en cualquier país del mundo. Pero yo siento que debemos hacer más temas de espacios temáticos que hagan movimientos, así que el foro presente eso. Necesitamos compartir, así como necesitamos organizar y buscar un sistema que podamos unirnos juntos. Si concentramos en esto, en el siguiente foro, y buscamos cómo comunicarnos, y para que los participantes también puedan participar, así como la comunicación puede mejorar y que no haya declive. En el foro, creo que debería haber más temas de espacios temáticos desde ahora para adelante. Muchísimas gracias, Jason. Yo pienso que la siguiente sesión
debemos debatir más y hablar más, ¿no? Dando oportunidad a los demás y dar un poco más de temas que podamos participar y no omitir y dar conclusiones. Y yo pienso que ahora hay menos debatistas, pero la próxima debe haber más y debe haber igualdad y tener esa habilidad de procesar, de hablar. Y algunas personas pueden dar sus testimonios a través de intentar y de unirnos juntos. Eso funcionaría mejor y dar nuevas ideas para debatir en el futuro. Muchísimas gracias, Jason. Si podría alguien hablar y debatir, si hay alguien más que pueda actuar en esta sesión. Si me dan 2 minutos, lo agradezco. 2 minutos. 2 minutos por Pierre, 2 minutos para Annalise. Voy a hablar en portugués para que los de Brasil, la gente de Brasil, los brasileños me entiendan mejor. Bien. Hay 2 cosas que yo quería comentar. En primer lugar, al igual que decía Jason, pienso que hay que separar representación y facilitación, pero creo que además tenemos que separar también de manera muy clara las diferentes formas de participación y los contenidos. Los contenidos son políticos. Están producidos por los participantes en su nombre. Y estos contenidos son declaraciones, son debates sobre las articulaciones y demás. Pero las formas tienen que ser comunes. Las tienen que diseñar los facilitadores de tal manera que el foro pueda cumplir con sus funciones. Es un espacio con encuentros, es un espacio para encuentros, entre ellas la articulación para conseguir acciones efectivas. Lo quería ilustrar con un ejemplo, que es esa forma de participación que está surgiendo, que vemos que está empezando ahora a salir, a apuntar en varios foros, en especial en el foro panamazónico y también ahora en el foro mundial. Y tiene que ver con las iniciativas de acción. Las iniciativas de acción sirven para describir la articulación entre participantes que están de acuerdo para actuar de manera conjunta en relación a un punto específico. Entonces, ratifican, explican la meta perseguida, el plan de acción y cuándo van a hacer las acciones públicas en las cuales pueden invitar a otras organizaciones para que también se sumen a las mismas. Y eso es importante, porque es una expresión nítida de quién quiere hacer qué y con quién. Y si el foro trabaja con eso, entonces ya se quiere otra calidad de debates sobre qué significa la articulación, las alianzas, las coaliciones, las convergencias. Se pueden construir grandes cosas sin que se tenga que identificar como que es el foro. No, pero en el foro pueden caber esas construcciones. Por ejemplo, me acuerdo de la campaña contra el ALGA, contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que adquirió mucho empuje en los primeros años del foro. No hacía falta decir que fuera el foro, era una campaña con mucha fortaleza, la suficiente para poder conseguir una comunicación política. Por tanto, está esta cuestión de formas de participación, las iniciativas de acción. Esa iniciativa
de acción es una forma que está muy bien valorizada en el Foro Social Panamazónico y también es una forma que está adquiriendo cada vez mayor fuerza y mayor visibilidad en los diferentes espacios del Foro Social Mundial. Y por tanto es importante tenerlo en cuenta porque permite hacer otras cosas, entablar nuevos diálogos. Y luego ya un segundo comentario para acabar. Es un poco como lo que decía Jason cuando hacía referencia a que las personas sepan, sean conscientes de que están participando en un proceso en contra de la hegemonía mundial, un proceso que tiene muchas potencialidades diferentes, con procesos que persiguen libertad, autonomía, iniciativa, que permite tener muchos aprendizajes, aprender muchas cosas y es un proceso también en el cual se pueden encontrar espacios para hacer coaliciones. Y esa es la narrativa de participación, pienso yo, que tenemos que seguir como facilitadores. Tenemos que consensuar esa narrativa y difundirla por el mundo, diciendo, apuntaos a este proceso, valorizando lo que eres, intentando comunicarlo de cara a los jóvenes, a las nuevas generaciones, explicando que el hecho de participar es ya un acto político, no es un acto administrativo. Y que facilita recursos. Pero tiene que ser no solo un espacio, tiene que ser un proceso acompañado de una narrativa interesante que explique bien qué es lo que se puede esperar de este proceso, en el cual hay una involucración participativa. Por tanto, los procesos de participación, los formatos de participación y la narrativa de participación pueden permitir acoger mucho trabajo y muchas innovaciones que mantendrán la dinámica del foro. Y esas eran mis dos observaciones y ya con eso acabo. Mina, ¿puedo decir algo más? 2 minutos era suficiente. Sí, yo me enfoqué más en el video, pero bueno, no importa. Bueno, es exactamente lo que dije. Bien, yo primero quiero dar las gracias a Salete y a todos porque hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho con vosotros, con la organización del foro. Hubo algunos conflictos porque ustedes o vosotros veníais por vez primera a la organización y pensabais que nosotros no teníamos mucha experiencia en todo eso y que nosotros solo teníamos que organizar la infraestructura. Y hubo un diálogo y gracias al diálogo se aclararon una serie de puntas y conseguimos entendernos mutuamente. Bien, hay algo más. De todo lo que hemos aprendido, de todas las lecciones que hemos extraído del foro y cómo eso después continúa hacia Santarém y la Baja Amazonia y luego la acampada con el tema de la minería. Todo ello se fue ramificando, se fue extendiendo. Y entendimos que dentro de la academia y de la organización, dentro de esas grandes organizaciones, y luego están las pequeñas y las medias, hay organizaciones que tienen muchos debates específicos, que también tienen su voz y quieren tener su voz. Vimos que todo lo que pasó dio pie a diálogo y a lecciones aprendidas. En el proyecto que hemos comentado con las comunidades quilombolas, hay una cosa muy sencilla que se aprendió. La gente que participó en el foro de la Panamazomia fue gente que vino a raíz de una serie de trabajos de formación de líderes, de comunicadores populares, de jóvenes. Tiene una propuesta metodológica. Había un objetivo común que era conocer la Amazonia. Y ahí dentro tenía a los indígenas que vienen a contar
a los quilombolos, gente de la periferia, negros, y todos ellos poder intercambiar ideas, intercambiar experiencias, vivencias en sus diferentes espacios. Y eso nos permitió crecer mucho, sobre todo en lo que a educadores populares se refiere. Nos dio alas para crecer. Luego hay otra cuestión. En una de las formaciones quilombolas, la gente venía, las mujeres venían eran todos negros y venían con el pelo liso, teñidas de rubio y demás. Y luego poco a poco se fueron dando cuenta de que eso era una violencia contra ellas mismas que estaban sufriendo. Começaram a parar com isso. E ao final do curso, que foram 4 anos, Y ela al já final tinha del curso, que fue de 4 años, ya tenían toda una valoración de su visual, de su pelo, de la forma de ser, para que se dieran cuenta de cuán revolucionarias eran en una sociedad que hegemonizan absolutamente todo, hasta los estándares de belleza, podrían contestar todo eso y crear nuevas formas de encarar esa realidad. Una alumna que logró entrar a la universidad en una discusión en clase, el profesor de sociología estaba hablando de Robin Hood y ella preguntó, ¿quién fue Robin Hood? Y él dice, pero ¿y no sabes quién es, quién fue Robin Hood? ¿De qué planeta viniste? Y ella se paró y casi salió corriendo. Entonces se le ocurrió preguntar, ¿usted conoce al maestro Giraud? Y entonces le dijo, ¿de qué planeta usted vino? Es el líder de la comunidad quilombola, o sea, que vive en el interior de Santarém. Por lo tanto, es un tema, depende de la reacción, o sea, la reacción que uno tiene en la actitud frente a una realidad que empieza a contestarse en pequeñas dosis. En el caso amazónico, estos aprendizajes nos han ayudado mucho porque muchos de nuestras organizaciones están en la construcción del foro. Vinimos de la educación popular y en ese tema, en el tema del centenario Paulo Freire, también nos ha ayudado mucho a discutir esos encuentros. En un encuentro de educación popular sobre Paulo Freire, vi mucha gente de distintas organizaciones, incluso algunos que no sé si ya ya escucharon hablar, algunos que tienen una relación medio casi sagrada con el río. Y esto es increíble. Porque luchan por defender, no es al río, no es solo por la supervivencia, por los peces, no. Es el significado del río para aquella historia, para la historia de aquella comunidad. Es también muy importante para nosotros traer ese diálogo aquí. Yo estoy de acuerdo con Salete que todavía tenemos una visión muy conservadora, autoritaria, de dominio de un conocimiento. No estamos preparados aún para reconocer el conocimiento del otro y la importancia que ese conocimiento tiene para la lucha que uno enfrenta hoy. Para preservar la Amazonia no se puede excluir a los conocimientos tradicionales. Y uno de los puntos que se discuten, si ven la propuesta metodológica del Foro de Colombia, uno de los puntos principales es ese. Es reconocer el conocimiento en la defensa de la madre tierra, para entender que la tierra para la población indígena, la utilización de la tierra es muy distinta para un empresario y para no importa de dónde sea de Europa, sea del sur de Brasil, es muy distinta a la utilización de la tierra por los indígenas, porque los empresarios solo ven los lucros y los demás, y los indígenas ven la preservación de la vida. Es el impacto que las hidroeléctricas y las empresas de minería tuvieron en la región. Solo en el estado de Pará tenemos 7 empresas internacionales, francesas, chinas, italianas,
estadounidense, Noruega y así sucesivamente, todas con acuerdos que explotando nuestras riquezas y llevándolas hacia allá, no para el desarrollo local, no para el desarrollo de las comunidades locales. Ahí está la importancia de la 169, la comprensión de las consultas previas, del dominio de ese instrumento para esa lucha. Y eso debe ser traído al foro y no se debe entender como una lucha localizada, es una lucha amazónica y es una lucha mundial porque tiene un impacto directo en el cambio climático, en la producción de alimentos y en la sostenibilidad de la vida y de la cultura de los pueblos amazónicos. Creo que pasé de los 2 minutos. Pido disculpas, Mina. Yo pienso que el debate es muy importante de que nosotros unidos podamos debatir más. Yo pienso que hay temas que tenemos que comprometernos más de lo que pienso. Annalise, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los traductores que hicieron un buen trabajo y bueno, sin ellos no hubiéramos hecho un buen trabajo. Muchísimas gracias. Espero que la próxima sesión nos veamos más y espero que unan más esta conversación. Muchísimas gracias. La próxima sesión es 26. Yo pienso que yo creo que es 26 o 28, si es que no me equivoco. Es sobre el diálogo de los activistas que hacen movimientos sociales a nivel mundial. Vamos a tener más temas facilitadores y más participantes, el cual puedan dar ese proceso, cómo pueden procesar esos movimientos. 26 es 27. No, es 26. Pienso que es 26. Es martes. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bye, bye, gente. Obrigada. Obrigada, Salete. Obrigada, Annalise. Obrigada, Obrigada, Jason. Obrigada. Foi bom te reencontrar, Salete, Guilherme, Mina. Thank you. Seguimos. Muchísimas gracias.